Luis Lisboa desde Uruguay. Estamos en vivo en esta maravillosa oportunidad junto a nuestro querido hermano el pastor César Arévalo desde California, Estados Unidos. Estamos con el espacio La Hora de la Reforma. Y ustedes, queridos amigos, están invitados a compartir este video en sus redes sociales para que podamos ser bendición para muchos hermanos que tendrán el ánimo de aprender de la palabra de Dios. Queridos amigos, entonces, sin más palabras, nosotros vamos a pasar al saludo de nuestro querido pastor César desde los Estados Unidos. Hoy tenemos un tema muy especial que él va a llevar a cabo, que es una pregunta, un tema en base a una pregunta. ¿Es María la Madre de Dios? Un tema que realmente se vio ya superado en su tiempo. Estamos hablando por allá por el siglo III, siglo IV, ¿verdad? Ese tema se vio ya superado, pero es un tema que vuelve a surgir después de mucho tiempo y se vuelve a poner sobre la mesa. Pastor César, Dios te bendiga, quedamos contigo. Un saludo desde Uruguay. Bendiciones, Pastor César, un gusto tenerte una vez más en la hora de la reforma. Un saludo a ustedes. Gracias, hermano Luis, por darme esa oportunidad de entrar aquí a través de su página, a sus seguidores y también a otros hermanos que se van a estar uniendo. Y sí, usted está en lo correcto. Es un tema central. Bueno, vamos a empezar el contexto, ¿ok? El contexto, para saber qué estamos hablando, a quién se está hablando. Dentro del cristianismo, esto no es nuevo. Dentro de la historia cristiana, esto no es nuevo. Es nuevo entre los evangélicos, ¿ok? Así que si usted, amigo, es evangélico pentecostal, esto es nuevo para usted. No me voy a sorprender porque yo sé que ahí no se estudia historia, no se estudia teología. Entonces, cuando se escucha esto, dice, oh, ¿y eso qué es? ¿No? Y inmediatamente lo relacionan, oh, eso es de los católicos. Pero bueno, pero es un tema central en la doctrina cristiana. Yo quiero que usted, amigo evangélico, me dirijo a usted, ¿no? Amigo evangélico pentecostal, para que aprenda. Yo quiero que usted aprenda historia y teología. No, es la verdad. Yo no quiero hacerle perder su tiempo a usted, ni tampoco yo perdí mi tiempo. Entonces, porque es importante esa doctrina cristiana, es porque voy a hablar de esto. La pregunta, ¿es María la Madre de Dios o no? Y yo conozco la respuesta de la mayoría de los evangélicos, dicen que no, y conozco todas las razones, porque de ahí también yo he estado. Pero a hoy día vamos a educarnos. Yo quiero que esto lo tome usted como un momento de educación, que cuando terminemos usted diga, oh, yo ya sé lo que significa, y eso es mi propósito. Ahora, claro, no le voy a forzar, pero déjeme decirle algo, usted va a aprender. Entonces, antes de proseguir, quisiera hacer una oración. Quiero que me acompañen, una breve oración. Oremos. Padre, en este momento venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que esta hora sea de edificación, que sea un momento, Señor, en donde los que estamos aquí aprendamos. Y estar también nosotros dispuestos a aprender y conocer lo que tu palabra dice. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pregunta, ¿es María la Madre de Dios o no es la Madre de Dios? Bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la teología? ¿Qué dice la historia? Tres puntos importantes. ¿Por qué? Muchos dicen, no, yo sigo a Cristo, yo sigo la Biblia, yo no sigo a hombre. Bueno, ese cuento ya me lo sé. Ese cuento ya me lo sé. Así que la Biblia no apareció de un momento a otro sin saber de dónde vino, ni tampoco vamos a saber a dónde va. Tiene un tiempo en la historia. Hay un proceso histórico en la Biblia. O sea, la Biblia no apareció mágicamente. Oh, aquí están todos los libros. No, hay un proceso. Número dos, hay teología. Hay teología. O sea, ¿qué significa? O sea, hay un estudio de Dios en la Biblia. Y no es cualquier estudio. Por ejemplo, no es el estudio del Dios de los musulmanes o de la lista de dioses de la India o de cualquier otra religión. No es cualquier Dios oído. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces tenemos historia, tenemos teología y al mismo tiempo tenemos la doctrina.
Entonces, vamos a ver tanto historia y teología para responder la pregunta, ¿es María la Madre de Dios? Dentro de los cristianos reformados, del punto de vista histórico, no hubo ningún problema cuando hacemos un estudio en la historia de la teología, ¿no?, referente a este tema, especialmente esta pregunta, ¿no? Vamos a ver eh, uh, algunas citas de los principales reformadores y de las confesiones, referente a si es María la Madre de Dios o no. Una de las cosas que sabemos es que si vamos, por ejemplo, aquí tengo conmigo la escritura, para que vean de que muchos dicen, no, pero a ver qué dice la Biblia. Sí, a ver qué dice la Biblia. Está en Lucas, ¿no? En Lucas en el capítulo 1. Sabemos que Lucas escribió su evangelio unos 30 años después que Jesús resucitó. Él no era discípulo de Jesús, pero él lo escribió, ¿no?, basado en el testimonio de los discípulos. Entonces, en Lucas, en el capítulo 1, ¿no?, dice así, bien interesante, y esta frase es una frase central, eso yo no lo inventé yo, ni el Papa Juan XXIII, eso está en la Escritura. Usted, amigo evangélico, que dice, no, yo quiero la Biblia. Bueno, aquí está la Biblia. Abra la Biblia conmigo. Lucas capítulo 1. Vamos, es más, tenga también su marcador, porque no quiero que me diga, ya me olvidé. No, 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 no quiero que se olvide. Dice así, Lucas capítulo 1, dice así, en el versículo 43, cuando María fue a visitar a Elizabeth. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, mira lo que dice Elizabeth, bendita tú. ¿A quién le dice? A María. Otra cosa muy importante, dentro del evangelicalismo hay un sentimiento antimariano, no como que si María fuera católica romana. No, 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 no. María no fue católica romana. Que en los países latinos la religión católica le pone la Virgen María, no, ella no es culpa, no le culpa a María de eso. Sí, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de las Mercedes, la Virgen Negra, la Virgen de Cobre, un montón de nombres. No es culpa de María, hermano evangélico. No, 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 no. Es que cuando escuchan María, como que tiembla el evangélico. Dice, "Ah, católico, católico". No, 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 no es católico. Está en la Biblia. No tiemble. ¿Ok? Miramos lo que dice la Biblia. Dice, bendita tú entre las mujeres, a María, y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, mire el 43. El 43 es clave. Mire, marcador, por favor, márquelo. Amiga evangélica, amigo evangélico. Palabra de Dios, Espíritu Santo, ¿ok? ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Dice Elizabeth. ¿Que la madre de quién? De mi Señor. Ahora, ahí un momento. ¿Cuál Señor? No es el esposo de ella, la madre de mi Señor, ¿no? ¿Cuál Señor? ¿De qué Señor está hablando Elizabeth? Dice, madre de mi Señor. Madre. ¿Cuál Señor? Bueno, el contexto es claro, no necesita ir usted a una escuela bíblica para saber que ese Señor que se refiere Elizabeth es Jesús, el Mesías. Entonces, si el Señor es Jesús y Jesús es Dios, entonces María es madre de, de Dios, porque el título Señor solamente se le da a Dios. Y Elizabeth utiliza ese título, Kurios, en griego, aplicable a Jesús, que está en el vientre de María en ese momento. Y Elizabeth reconoce que el hijo que tiene María en su vientre no es cualquier niño, sino es su Señor. Ahora, Elizabeth era hebrea y los hebreos no son idólatras, no son panteístas, ¿no? Son monoteístas. ¿Qué significa monoteístas? En la creencia de un solo Dios. Y ella reconoce que el hijo que está en el vientre de María, de entrada, es Dios, el Hijo de Dios, de mi Señor.
Era imposible que un hebreo tenga Dios dos señores. Era imposible que los hebreos o que un hebreo admita y reconozca dos dioses, dos señores, solamente un Dios y un Señor. Entonces, ya en la mentalidad de Elizabeth, la teología de Elizabeth nos está diciendo y reconoce la mesiandad, el mesianismo, el mesianismo de Jesús. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Ahora, en el año 451 se lleva a cabo un concilio, se llama el Concilio de Calcedonia, el año 451. Allí el concilio, ¿no?, define que María en griego es el Theotokos, significa la que lleva a Dios. En este caso, María, la portadora de Dios, o sea, Jesús. El Nuevo Testamento, cuando leemos, empezando por ejemplo, como vemos acá en Lucas, trata a María con respeto, ¿no? Y le da su lugar de acuerdo al plan redentivo de Dios. A ella se le menciona, ¿no?, en conjunción con José, en Mateo 1:18, ¿no? Es también, está en la narrativa del nacimiento de Jesús, estamos leyendo Lucas 1, del 27 hasta el 32, está en la oración de alabanza, ¿no? Está en Lucas del 46 al 55, cuando dice María, mi alma engrandece al Señor. ¿Se dan cuenta cómo María habla del Señor Dios? Y Elizabeth dice, me ha acontecido que la madre de mi Señor. O sea, ¿cuántos señores hay ahí? María dice, mi alma engrandece al Señor, o sea, Dios. Elizabeth dice, ella es la madre de mi Señor. ¿Quién? Dios. Entonces, ¿quién estaba en el vientre de María? Jesús. Pero este es el misterio que nos ayuda a nosotros, a los trinitarios, a no tener ningún problema en aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo. Porque aunque se diga Hijo de Dios, ya es Dios. Porque no puede ser mitad Dios, ¿no? Y la otra mitad no es Dios. O sea, eso es muy importante que tenemos que saber, porque hay mucha mala concepción, inclusive dentro del concepto de la Trinidad. En el concilio de Calcedonia, ¿no?, en el año 451, entonces se establece que María es la madre de Dios. Y mira lo que dice en el versículo 47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Eso se llama el paralelismo hebreo. ¿Qué significa paralelismo hebreo? Significa de que una frase se dice lo mismo en la segunda, pero tienen el mismo significado, pero cambia muchas veces la palabra. Entonces aquí estamos viendo, ¿no?, de una forma, diríamos, clara, que el Señor en el versículo 46 es Dios mi Salvador. Y se refiere justamente a Jesús. Ahora, más adelante, dice en el versículo 48, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante las generaciones me tendrán por bienaventurada. O sea, en este momento, esta generación del año 2021, entonces voy a hacer una pausa de 3 segundos y voy a decir, María bienaventurada. ¿Ya? Ahora, amigo evangélico, no diga, bueno, ¿qué le pasa? Es romano católico. No, 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 no nací en Roma, en Italia. Nací en Lima, Perú, ¿no? Y sí, soy católico, porque la palabra católico implica de la Iglesia Universal, ¿ok? De la Iglesia Universal. Entonces, que tiene que sacar usted ese sentimiento que los pastores evangélicos le han puesto en su cabeza de que pronunciar a María, catolicismo romano. Oiga, entonces, si es así, entonces Lucas, el que escribió de María, es católico romano, lo cual es falso, es anacronismo. No existía la Iglesia Católica Romana cuando Lucas escribió. Entonces, decir, como dice aquí, que María es bienaventurada, es exactamente lo que dice el Espíritu Santo. Todas las generaciones van a decir a María la bienaventurada. Bendita es entre todas las mujeres. ¿Sí? ¿No? Porque Dios la escoge para que lleve a su hijo.
el cual es, por eso se llama Madre de Dios. Y la primera que hace el Theotokos no es el Papa, es Elizabeth, y Elizabeth fue hebrea. Y Elizabeth como hebrea era monoteísta. Y dentro de la religión hebrea y el cristianismo solamente hay un Señor. No hay dos señores. No dice, oh, la madre de mi segundo Señor, porque mi primer Señor es Dios. No dice eso. No va a existir, no va a encontrar ninguna frase que diga eso. Para los trinitarios no hay ningún problema aceptar eso, porque creemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, decir María es la Madre de Dios está fundamentado. Si quieren culpar a alguien, culpen a Elizabeth, porque ella fue la que dijo primero. Usted puede decir que no, que sí, que por aquí, que por allá, por acá. Su opinión es irrelevante, porque ya lo dijo Elizabeth. Ella reconoció que María fue la Madre de Dios, porque el título Señor se aplica a Dios. Y es interesante porque Pablo en todas sus cartas desarrolla la divinidad de Jesús. ¿Se acuerda cuando Pablo dice, tenemos solamente un Dios, una fe? ¿Y qué más dice? Un Señor. No dice dos señores diciendo, bueno, Señor Dios, Señor Hijo. No dice eso. Y sin embargo, el título de un solo Señor se aplica de una forma indiscriminada tanto al Padre como al Hijo. Es por eso que los amigos testigos de Jehová tienen un gran problema con la Biblia, por eso han cambiado su Biblia. Porque las partes de Señor que ellos atribuyen, que los apóstoles atribuyen a Jesús, ellos lo cambian. Entonces ellos quieren ponerlo, cambiar el significado. No, no, aquí hay algo malo. En realidad no es el Señor, cuando en realidad la evidencia bíblica sí. Pablo trata a Jesús como Señor, porque Señor es el título de divinidad. Solamente hay un Señor. Y muchas veces también trata de Señor a Dios, al Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso Pablo sufría de un proceso bipolar que no sabía si era Jesús el Señor o Dios el Padre el Señor? No, 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 nada de bipolar. Es que la doctrina cristiana enseña que Jesús es el Señor. Es más, Pedro también dice, ¿se acuerda en su primer sermón? Dice, a este Dios lo hizo Señor, Señor y Cristo. Ahora, entonces, ¿cómo que Dios, siendo el Señor, le hizo a otro Señor? No, no, o sea, hay que orar a dos señores, Señor Padre, Señor Cristo. Bueno, pero tampoco hay esa oración. Entonces, ¿cómo se entiende aquí? ¿Alguien está mal aquí? ¿O Pedro, o Pablo, o alguien lo cambió? No, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie lo cambió. Es que esa es la doctrina cristiana. O sea, para el cristiano trinitario no hay ningún problema. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Para los que no creen en la Trinidad, sí tienen problemas. Tanto que tienen que cambiar la Biblia como los testigos de Jehová que han cambiado. Esa Biblia es una ensalada. Y realmente, porque si usted estudia, van a ver textos aquí con esto, aquí minúscula, aquí Jehová, aquí no es Jehová. ¿Por qué lo hacen? Porque si dicen tal como dice la Biblia, dicen, oh, nuestra doctrina va a ser destruida si seguimos tal como está en la Biblia. Tenemos que cambiar. Por eso dicen en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, ¿no? Y el verbo era un Dios. ¿Cómo que el verbo era un Dios? Entonces, no, es que ahí no tiene el artículo definido, dicen ellos. Y cuando no hay artículo definido es un Dios. Pero lo que ellos no saben es que su explicación, que es manipulación, hace que el cristiano sea politeísta, porque creemos en un Dios mayor y luego Jesús un Dios menor. Eso se llama politeísmo. Entonces, ¿quién es el que está cayendo en herejía? Los testigos de Jehová. Y es más, manipulan el texto bíblico, el texto, los pasajes, justamente porque ellos se rechazan en aceptar que Jesús no solamente es hijo de Dios, es Dios mismo. Bueno, en este caso también los amigos evangélicos dicen, pero ¿cómo va a ser la madre de Dios? Oiga, eso dígaselo a Elizabeth, porque ella fue la que dijo eso. Ella dijo, la madre de mi Señor, Señor título divino.
o sea, María, Madre de Dios. Así de fácil. Yo no entiendo cuál es el problema. Es más, yo le puedo leer todas las versiones en español, Reina Valera, Nueva Biblia de las Américas, Nueva Biblia de Jerusalén, la Biblia Internacional. O sea, hay como 25 versiones en español. Y va a decir lo mismo. Entienda. Ahora, muchos, pero tanto es el anticatolicismo en los evangélicos, que dicen, no, pero Jesús es el único. Nadie está hablando de eso. No, pero hay que asegurarnos de que no tenemos que asegurarnos nada. No tenemos. Eso es enseñanza evangélica anticatólica. Pero durante más de 1800 años no hubo ningún problema en la iglesia cristiana aceptar que María es la Madre de Dios, excepto algunos heréticos. Así que, amigo evangélico, escúcheme bien con tranquilidad, no se exaspere. No quiero que ponga ahí comentarios que no van ni siquiera de acuerdo a lo que estoy hablando. Porque déjeme decirle algo antes que escriba, para ahorrarle tiempo. Conozco todos los argumentos, los conozco. O sea, lo que usted va a poner, yo ya lo sé. Así que no crea que me va a impresionar algo que no he visto. He leído todos esos argumentos. Y sí, nadie está diciendo, otra vez vuelvo a repetir, lo han repetido 1.000.000 de veces, mi repetición es 1.000.000 una vez más. Nadie está diciendo que María es intercedora entre Dios y el hombre. Eso es evidente que no. Lo que la Biblia está diciendo en este caso es que María fue escogida por Dios para ser la madre del Señor. Ese título Señor se otorga solamente a Dios. Como consecuencia, María es la madre de Dios. Ahora me entiende. Otra cosa muy importante. En el siglo XV, esto es lo que la confesión helvética decía acerca de esta doctrina. Creemos y enseñamos que el eterno Hijo de Dios, que es del eterno Dios, fue hecho el Hijo de Hombre, mire, de la semilla de Abraham y David, ¿no? Hombre. Y también de, y no de descendencia de un hombre, como los ebionitas decían. Ebionitas era una secta, ¿no? Herética, ¿no? Y que fue concebido, ¿no? Por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, tal como la historia de los evangelios explican. Mateo 1. Pablo dice que él no tomó de sí la naturaleza de ángeles, pero de la semilla de Abraham. Ahora, recuerde que en Génesis 17, 12, 15 habla una promesa que de la semilla, esto es Jesús, iba a nacer Jesús. También el apóstol Juan dice que cualquiera que no cree que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. ¿Por qué? Porque habían los gnósticos que creían que Jesús vino en el Espíritu. Ellos son los anticristos. Por si acaso, otra cosa también, amigos evangélicos, ya que estamos hablando de esto. El anticristo no es un líder mundial que va a venir muy pronto y que va a gobernar, se va a vestir de negro y a todo el mundo y le va a poner la marca aquí la bestia. No. El anticristo, que son varios, era aquellos que negaban que Jesús vino en la carne. Y eso era en el primer siglo. Así que no crean novelas del anticristo, de la bestia que ya muy pronto está a la vuelta de la esquina. No. Eso era en el primer siglo. Recuerde, estamos creyendo lo que dice la Biblia. ¿Se acuerda que usted dice, yo creo que la Biblia dice, yo no sigo a hombres sino la Biblia? Bueno, pues siga lo que dice la Biblia. Por lo tanto, la carne de Cristo no fue imaginario ni vino de los cielos, como los de la secta de los valentinos y marcionistas imaginan de una manera equivocada. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando? Que durante los 4 primeros siglos habían sectas de los valentinos, de los marcionistas, y también estaban los ebionistas. Todas estas sectas que creían en Jesús, pero creían mal en Jesús,
negaban ya sea la naturaleza divina o la naturaleza humana de Jesús. Eran sectas heréticas que fueron obviamente condenadas por los concilios de la iglesia porque atacaban la naturaleza misma de Cristo. La confesión bélgica habla de María como la bendita Virgen María en el artículo 18. El catecismo de Heidelberg, un gran catecismo reformado, dice, ¿cuál es el significado concebido por el Espíritu Santo nacido de la Virgen María? Que el eterno Hijo de Dios, que continúa verdaderamente y eterno Dios, tomó sobre sí mismo la naturaleza verdadera del hombre, de la carne y la sangre de la Virgen María, pero por la operación y el trabajo del Espíritu Santo, para que Él también sea la verdadera semilla de David, como sus hermanos en todas las cosas, pero sin pecado, ¿no? La confesión de Westminster también se refiere a María como la Virgen María. La definición de Concilio de Calcedonia enseña que la frase María la Virgen, Theotokos o Madre de Dios, es de acuerdo a la humanidad. Antes de en el año 381, en el Concilio de Constantinopla, los cristianos confesaron que el Hijo tomó la humanidad del Espíritu Santo y de la Virgen María. El propósito de este lenguaje no era exaltar a María a una posición, diríamos, de vicaria o de intercesora, sino más bien proteger y exaltar a Cristo y reconocer la verdad gloriosa que Él es verdadero hombre de la semilla de Abraham y de David, pero también verdadero Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, cuando se dice Virgen María o María Madre de Dios, no es que se está poniendo en una posición de intermediaria, sino la protección de la divinidad y la humanidad de Jesús. Muy importante lo que dice Turretín, un gran teólogo reformado del siglo XVII, y mira lo que dice Turretín. No solamente se los dice a los católicos, en ese entonces no existían los evangélicos. Recuerde que los evangélicos y pentecostales nacen en los Estados Unidos en el siglo XX. Amigo evangélico, un paréntesis. Su religión evangélica no viene de Jerusalén, ¿ok? No, eso sí lo advierto. No viene de Jerusalén. Eso viene de aquí, de los Estados Unidos. Recién en 1940, los pentecostales son aceptados. Usted no nació en 1940, pero si alguien nació, mi saludo. Pero si usted nació en 1970, 75, se hizo evangélico en 1990 y comenzó a ir a todas esas cosas, ¿no? Su religión es norteamericana. Aquí, yankee, norteamericana, capitalista, inglés. Esa es su religión. ¿Y saben qué? No existían en el tiempo de la Reforma. Entonces, muchos de los evangélicos, usted si es evangélico, no saben estas cosas. Ahora, no lo hago para humillarle, sino es que no les enseñan, no tiene usted la culpa. Pero ¿sabe qué? Yo le quiero enseñar en 3 minutos. Lo que le llevaría 3 años, vamos a hacer un milagro en el fenómeno del tiempo. 3 años, 3 minutos, aquí está. Turretín dice esto. María es correctamente llamada Madre de Dios, en lo concreto y específicamente, porque ella dio a luz al que también es Dios, pero no en abstracto o duplicando a Dios. Aunque esto no se declara en las escrituras, se insinúa suficientemente cuando Elizabeth le dice, Madre del Señor o de mi Señor. Este es evidente. Y la madre de Emanuel, Dios con nosotros. Oiga, si Jesús se llama de Emanuel, Dios con nosotros, y ella es la madre de Jesús, a quien se le llama Emanuel, y Jesús se llama Dios con nosotros, ¿cuál es la conclusión? De que María es la madre de Dios. O sea, tenemos 2 frases de la Biblia, no del Papa Juan XXIII, no del Vaticano, no de nadie, de la misma Biblia, que María, escuche bien esto, amigo,
Es más, quiero que lo ponga en su página de Facebook. Si usted es bíblico, ¿no? ¿Se acuerda que usted me dijo y dice, ¿no? Oh, yo me salgo del catolicismo porque ahí no se estudia la Biblia. Yo me hago evangélico porque aquí se estudia la Biblia. Bueno, le hago un desafío a usted, un desafío positivo y bueno. Vaya a su página y ponga, María es la Madre de Dios. Lo dice el Espíritu Santo y no el Papa Juan XXIII. Póngalo. Claro, porque usted me dice, yo me salí del catolicismo porque yo quiero aprender la Biblia. Bueno, demuéstreme que aprende la Biblia. Demuéstreme. Yo lo voy a poner después de esto. Ya lo puse cantidad. Tengo mi blog, lo he escrito. Pero es que si yo pongo mi compadre me va a decir que soy católico. Oiga, usted no tiene que hacer caso al compadre ni a la comadre. Usted tiene que hacer caso a lo que dice la Biblia. Por eso es evangélico. ¿No? Dígame, ¿por qué es evangélico? Bueno, después me dice. Pero sigamos. Y dice, si la Santísima Virgen no trajo nada a la persona del Logos, absolutamente considerado, aún se puede decir que trajo a la persona del Logos encarnado, claro, Jesús. Del punto de vista económico, o sea, de la dispensación, en tanto que ella dio la naturaleza humana, él, Jesús, lo tomó en la unidad de su persona. El título Madre de Dios que se le dio a la Virgen fue, ahora esta parte es historia, fue pervertido por hombres supersticiosos en una ocasión de idolatría. Esto es para los católicos, como observa el historiador Paul Sarpi. Él es que ese historiador era de ese tiempo, ya no vive. Dice, porque la impiedad en Nestorio, otro herético, dividió a Cristo constituyendo dos hijos y negando que él nació de la Virgen María, o sea, Dios. La iglesia, para implantar la verdad católica en la mente de los creyentes, decidió que las palabras María, la Madre de Dios, ¿no? María Teótocos, debía inculcarse con mayor frecuencia, o sea, pusieron extra énfasis, ¿no? En las iglesias del Oriente y Occidente. Esto en realidad es cierto, ¿no? Porque la idea era dar honor a Cristo. Pero aquí viene el problema, dice, a, a través del tiempo comenzó a compartirse la idea errada de que María también era parte de la redención. O sea, por querer proteger una doctrina sana, mire, a María se le puso en una posición que no le corresponde. O sea, la idea estaba bien, proteger María, Madre de Dios. Pero con el tiempo, tanto era la protección que ya no solamente se decía, bueno, porque la Biblia lo dice, sino que se ponía como corredentora junto con Jesús de la salvación del hombre. Por eso que hoy en día, dentro de la doctrina católica romana, María no es solamente la Madre de Dios, sino es la corredentora. Corredentora significa que junto con Jesús son los redentores de la salvación del hombre. Y eso sí no enseña la Biblia. En ese aspecto, no compartimos la teología católica romana porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús. María no. María no es corredentora, María no es intercesora. Solamente fue bienaventurada, la podemos llamar bienaventurada como dice la Biblia, Madre de Dios porque llevó en el vientre a Jesús, y nada más, absolutamente nada más. Ese es el límite, ¿ok? Pero de allí al otro nivel, bueno, redentora, corredentora, porque eso creen lamentablemente los amigos católicos romanos, lo rechazamos y lo rechazamos rotundamente, porque la Biblia no enseña eso. No hay un texto donde diga Jesús está a la diestra de Dios y a la diestra de Jesús está María. Si hubiera un texto donde dijera María está sentada a la diestra de Jesús, ahí cambiaría el asunto, porque eso significaría que está compartiendo con Jesús la obra de redención, pero no hay un texto donde diga, y también María subió y está a la diestra de Jesús, el cual está a la diestra de Dios, ya son cuatro, el Espíritu Santo, Padre, Jesús y María. No existe eso. Eso es teología romana, católica, que no tiene fundamento bíblico. Así que termina Turretín diciendo, no porque el abuso y el error de los papistas con María hasta ahora existe,
debemos de quitar el uso legítimo de su nombre, lo cual es correcto. No por el hecho de que el catolicismo hace de María algo que no es, eso significa de que, oh, ya no hay que decir nada de María porque si decimos algo de María, entonces también somos como los católicos. No, porque si fuera así, pues tampoco hay que leer la Biblia, porque la Biblia nace justamente en el periodo del catolicismo romano. O es más, tampoco hay que usar el nombre iglesia, porque iglesia siempre ha existido con el catolicismo. O sea, podemos hacer un montón de listas, ¿sabes? De acuerdo a esa lógica, lo cual no tiene sentido. María es la madre de Dios, la Biblia lo dice. María va a ser llamada bienaventurada, eh, la Biblia lo dice. Bendita entre todas las mujeres, la Biblia lo dice. Corredentora, no, 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 no. No corredentora. Una mujer noble halló gracia delante de Dios, pero ahí nomás. Ahí nomás. Dígale a su amigo católico, sí, respetamos a María, le damos su honra, pero nada más. El único redentor y mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Y bueno, quiero terminar aquí. Hay mucho que hablar, pero quiero terminar aquí y darle paso al pastor en caso que haya una pregunta. Adelante. Ok, ok. Interesante el tema de hoy. Sé que es un tema que muchas veces suele generar polémica, pero creo que es importante poder aclarar todos estos puntos, ¿verdad? Porque lamentablemente, como usted decía, querido pastor, hay un anticatolicismo que lleva muchas veces al pueblo a un extremo malo. ¿Por qué? Porque niegan verdades bíblicas. Un hermano me comentaba por una por una imagen, perdón, de Martín Lutero, una frase, donde Martín Lutero eh, habla exaltando a María, ¿no? Pero no en términos malos. Creo que en una frase bastante coherente, ¿no? Una frase coherente. Creo que dentro de los límites que nos permite la palabra de Dios. Entonces el hermano me decía, pero Luis, esa frase no daría pie a la adoración a María. Entonces la cuestión es que eh, nosotros no podemos quitarle el honor a la Virgen María porque personas terminen adorando a la Virgen María. O sea, pasaría lo mismo con Abraham o con los apóstoles, ¿no? La Biblia nos menciona a Abraham como el padre de la fe. Ahora, la Biblia lo pone en ese lugar. Si alguien quisiera hacer una idolatría a Abraham, no sería culpa nuestra ni culpa de la Biblia, ¿no? O sea, si mañana quieren hacerle una estatua a Abraham y adorarla, no es culpa de la Biblia porque diga que Abraham es el padre de la fe, que ellos terminen adorando a Abraham. Es porque realmente no comprenden el Evangelio, están aún perdidos y no entienden un montón de cosas. Pero no es culpa de la Biblia ni culpa de un pastor o un teólogo que diga Abraham es el padre de la fe. Entonces, como usted decía, la Biblia nos menciona a la Virgen María como madre de Jesús. Jesús es Dios. La Biblia, el propio Dios dice que María es la bienaventurada entre todas las mujeres. Y eso o sea, sale de la propia boca de Dios. Por supuesto que nosotros no podemos caer en una idolatría, pero tampoco podemos irnos al otro extremo que vemos en el mundo evangélico, donde, por ejemplo, las hijas de los hermanos se llaman Ruth, Esther, ¿no? Pero María no, porque si le ponen María es idolatría. Entonces, ese es un extremo malo, ¿no, pastor? Ah, oiga, aquí estoy leyendo algo muy importante. A ver, amigos evangélicos. Sí, ¿por qué amigos evangélicos? Porque yo quiero educar a los evangélicos. Escúcheme, amigo evangélico, de aquí, de mi corazón, de aquí, del fondo de mi corazón. Yo quiero que usted se eduque, por favor. Se lo estoy diciendo con todo mi corazón, de lo profundo de aquí, de mi corazón. Por favor, escúcheme.
Escúcheme, yo sé que usted sale del catolicismo porque vio al vecino borracho, usted cree que no, el catolicismo no enseña eso. Y no estoy defendiendo porque soy católico romano. Es que léame, no existe en el catolicismo, en la confesión, en el catecismo, debe ser borracho. No, ellos son borrachos porque quieren ser borrachos. Así que no me diga, pero yo conozco a fulano de tal, no quiero ejemplos. Pero quiero decir esto. Pablo dice, Gálatas 3, mira lo que dice aquí. 7. Sepan que los que son de fe son hijos de Abraham. Ahora, los que dicen, no, yo no sigo a hombres, sino a Cristo. Entonces Pablo está fuera de su lista, porque Abraham fue hombre. Y él dice que es hijo de Abraham. Ahora, si usted estuviera viviendo en ese tiempo, diría, Abraham, ¿qué pasa? Yo no sigo a hombre, yo sigo a Cristo. ¿Usted cree que Abraham va a estar contento con lo que usted le está diciendo, amigo evangélico? Pablo no está diciendo que está siguiendo a Abraham como Dios, sino que está hablando de la promesa que le dio a Abraham. Y eso es importante saber eso. ¿Por qué? Porque por fe nacimos en la casa de Abraham. ¿Y sabe lo que significa eso, amigo evangélico? El pacto abrámico. ¿Sabe cuál es el pacto abrámico? La circuncisión. 8 días de nacido, los varoncitos le cortaban el prepucio. Ahora, no estoy diciendo que ahora hay que cortar prepucio, porque en el nuevo pacto Cristo es la circuncisión. Pero la pregunta es, entonces, ¿cuál es la señal? El bautismo. Entonces, cuando él dice somos hijos de Abraham, lo que está diciendo Pablo es todo lo que Dios puso en el tiempo de Abraham en su casa como sello y señal, se cumple ahora en Cristo. Ya no hay circuncisión, pero hay bautismo. Por eso que a los niños de los creyentes se les bautiza. No lo inventó el Papa Juan XXIII, que eso viene de la ramera católica romana, que por aquí. No, nada de eso, no. Eso viene de la Biblia. Abraham, Génesis 17, de ahí viene. Y Pablo, por eso dice, somos hijos de Abraham. Mi papá es Abraham. Ahora, no me diga, amigo evangélico, yo sigo a Cristo, no a hombre. Por favor, no me diga esas cosas. Sinceramente, no quiero escuchar eso. Vamos a lo que dice la Biblia. Nosotros nacemos en la casa de Abraham por la fe, pero ¿quién es nuestro Señor? No es Abraham, es Jesucristo. Entonces, lo mismo sucede con la Virgen María. Como dijo el hermano, si Abraham es nuestro padre, ¿quiere decir entonces que estamos adorando a Abraham? ¿Somos idólatras? ¿Vamos a hacer una estatua? ¿Vamos a cantar gloria a Abraham? No, porque eso no quiere decir el texto. Menos aún cuando el ángel o Elizabeth le dice a María, bendita eres entre todas las mujeres. Amén. Exactamente. ¿Qué tema, eh? Esto genera un poco de controversia. Ahora, estamos de acuerdo en algo, ¿no? Que tú decías, pastor, de no caer en idolatría, ¿no? La, eh, María sí recibe un cierto honor de Dios, pero no solamente María, muchos personajes también en la Biblia. Ahora, según el pensamiento de algunos, María es como una cooperadora de la redención. Pero si vamos al caso, la madre de María también, y la abuela de María también, y Abraham también, porque Exacto. sin Abraham no hay María. ¿Eh? Sí, sí. Y sin Adán y sin Eva tampoco hay María. Entonces, cuando queremos acordar, somos todos cooperadores de la redención. Bueno, en teoría podríamos decir que sí, porque Dios eligió a un montón de personas para desarrollar su plan. Pero el redentor y el único redentor es Cristo, porque cuando nosotros hablamos de redentor estamos hablando del que descendió del cielo, se volvió hombre y murió allí en la cruz, ¿verdad? No hay motivos para meter a ninguna otra persona en el plan de redención. Pero, bueno, que personas hayan hecho eso, hayan tomado esa posición,
no quiere decir que nosotros no podamos hablar como corresponde de María. Y como decía Turrentín, la Santísima Virgen María. O sea, eso eh, es un énfasis bastante interesante. Claro, Para muchos eso puede sonar a católico romano, ¿no? La Santísima Virgen María. Pero es que es lo que es. claro. O sea, incluso yo estaba escuchando su sermón, pastor, su homilía sobre la Virgen María, que usted que lo compartía en Facebook, y usted decía allí hablando sobre ese tema, ¿no? O sea, Dios mismo le llama a María la bienaventurada. Dios mismo la exalta. Y usted, como decía en ese sermón, ¿no? María saluda, va a visitar a su pariente, ¿no? Y el Espíritu Santo empieza a moverse en ese hogar. Juan el Bautista, siendo un feto en el vientre, empieza a saltar, y todo porque María estaba en aquel lugar. O sea, con María estaba también la gracia de Dios. Y eso es innegable, eso es Claro, totalmente bíblico. Entonces, nosotros no podemos negar una verdad porque muchos hagan idolatría con esa verdad, ¿no? Porque tendríamos que negar a los apóstoles, porque hay personas que también idolatran a los apóstoles. Entonces, no podríamos hablar como corresponde de los apóstoles o como corresponde de la Virgen María, porque muchos hayan idolatrado a María o a cualquiera de los apóstoles. Creo que no, o sea, no corresponde. Sería como una relación ilógica, ¿no? Si nosotros vamos a quitar todas las cosas para que la gente no haga idolatría, tendríamos que cerrar la Biblia, porque de hecho muchas de las idolatrías que existen parten de la Biblia, sí, parten de la Biblia, no es culpa de la Biblia, no es pero culpa. parten de la Biblia. Ya, ya. Ahora, hablando de Juan el Bautista, mira, Espíritu Santo, salta. ¿Quién fue el primer pentecostal entonces? Fue un bautista. Juan el Bautista, amigo pentecostal, déjeme decirle algo. Juan el Bautista fue el primer pentecostal. Así que sí, hay historia ahí en Lucas capítulo 1. Pero sí, tiene razón, exactamente. Así es. Y bueno, espero que esto haya quedado más claro en la mente de los hermanos. Cualquier pregunta, hermano, me lo hace saber de todas maneras. Amén. Muchas gracias, pastor. Estamos en comunicación siempre. Y gracias por la ayuda que nos está dando, que nos está brindando para poder ayudar a muchos hermanos a poder entender cada día más las escrituras y poder tener una teología sana, que es de lo que le pedimos a Dios, ¿no? Le pedimos a Dios que muchos cristianos puedan recibir una teología sana, una teología madura, una teología que no esté divorciada de la historia tampoco, porque eso es malísimo. Hoy tenemos montones de teologías que están divorciadas de toda la historia, ¿no? Teologías que no tienen nada que ver con la historia cristiana, son historias que nacen en el siglo XVIII, XIX, siglo XX, incluso siglo XXI, porque hay movimientos que siguen surgiendo hasta ahora. Bueno, pastor, muchas gracias, Dios te bendiga y esperamos que los hermanos también compartan este video. Bendiciones, pastor. Sí, solamente una observación. Veo que estás llevando un crucifijo. Eso así a ti te hace católico, hermano. A ti te hace católico. Bueno, Ok, buenas noches. qué va.